En algunos círculos de supuestos ilustrados y sabiondillos sobre cine, se está hablando mucho de si La Sociedad de la Nieve es una película innecesaria o no. Pues mirad, es un tema que he estado reflexionando un poco y puede que en parte sí que tengan razón, porque es una película que no es necesaria, pero vamos, que ni esa ni ninguna. Ni siquiera yo soy necesario o vosotros tampoco, según quien lo mire o lo diga. Todos somos importantes, pero nadie es imprescindible. Y eso es algo que también se lo podemos aplicar a las películas, y concretamente lo vamos a hacer con esta. La Sociedad de la Nieve no es Viven. Es más, Viven es una película que creo que mucha gente realmente no ha visto, que habla por el recuerdo de haberla visto, aunque ahora se las den de expertos documentados en esa historia. Porque no, esta película no es un remake de Viven. Lo primero porque cada una adapta una novela distinta, así que repetimos, no es un remake de Viven. A ver si nos enteramos ya de una vez. Son dos versiones distintas de una misma historia y las dos son muy buenas películas. Bienvenidos a Desmontando Películas. Mientras que Viven adaptó la novela de Piers Paul Reed, La Sociedad de la Nieve hace lo mismo con la de Pablo Bierzi, y pongo por delante que no he leído ninguna de las dos ni las que ha escrito ninguno de los protagonistas de la historia. Pero en lo que respecta a las dos películas sí que hay diferencias bastante notables a la hora de enfocar la tragedia, empezando porque aquí tenemos actores uruguayos en lugar de norteamericanos, y esa no es la única cosa que hace que podamos considerarla como una película mucho más realista que la anterior. El punto de partida es el mismo, y se centra en la tragedia que tuvieron que vivir los pasajeros del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado en el año 1972 para transportar a un equipo de rugby desde Uruguay hasta Chile. El accidente dejó a los pasajeros perdidos y atrapados en un glaciar en los Andes, donde tuvieron que atravesar 72 días durísimos de supervivencia. Desgraciadamente muy pocos sobrevivieron y los que lo hicieron se vieron obligados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida, que incluyen el canibalismo. La Sociedad de la Nieve está dirigida por el español Juan Antonio Bayona, director de películas como Un monstruo viene a verme o Lo imposible, mientras que el reparto cuenta con Enzo Bogrinchich, Agustín Pardella y Matías Recalt, quienes encabezan un elenco lleno de actores uruguayos que no son prácticamente nada conocidos, al menos para mí. Esta película ha sido nominada en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa en la última edición de los Globos de Oro, que fueron entregados en la madrugada del domingo al lunes, y a pesar de ser una gran película quedó finalmente eclipsada por Anatomía de una caída. Pero bueno, la temporada de premios no ha hecho más que comenzar y no tengo ninguna duda de que va a ser un auténtico pelotazo en los premios Goya 2024, donde cuenta con nada más y nada menos que 13 nominaciones. Otros premios que sí se ha llevado son el Premio del Público en el Festival de San Sebastián de 2023 y el de Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejores Efectos Visuales en los European Film Awards, los premios del cine europeo de 2023. Además, cuenta con varias nominaciones en los Satellite Awards, los premios Gaudí, los premios Forqué, los premios Feroz y los Critics' Choice Awards. La propuesta de Bayona es muy potente. Empieza casi directamente con el accidente, que está muy bien rodado, y nos traslada desde el primer momento la tensión y el horror que debieron vivir esas personas en una situación tan terrible como aquella. Y no es nada fácil conseguir mantener ese nivel de tensión y emoción en una película tan larga como la que ha hecho, porque son 144 minutos de metraje, que aunque puedan parecer muchos, creo que son pocos si pensamos en lo que tuvieron que vivir esas personas en los Andes. Me repito un poco en las críticas, pero es que me da igual, es que lo que pienso. Se nota mucho y para bien cuando se ruedan exteriores, y la fotografía de Pedro Luque transmite muy bien esa soledad y ese frío que tuvieron que vivir los personajes. Entre la fotografía y la banda sonora de Michael Giacchino consigue absorberte de lleno, porque todo lo que ves parece auténtico y eso hace que te estremezcas. Esa sensación de realismo me parece que es aún mayor una vez que descubres que la voz que narra la historia es la del personaje de Numa Turcati, que es uno de los tres protagonistas junto a Nando Parrado y a Roberto Canessa, pero que finalmente, y por desgracia, no llegó a sobrevivir. Se está criticando mucho el lado lacrimógeno de la historia, pero a mí me ha hecho estremecerme más la situación en sí que la empatía con los protagonistas y sus diálogos.
El reparto es muy desconocido para mí y se enfoca el protagonismo de una manera grupal en lugar de individual, por lo que no terminé conectando realmente con ninguno de los protagonistas porque no llegué a conocerlos. No sabía quién era cada uno, ni sus sueños, ni sus ilusiones, ni su vida. Es más, llega un momento en el que apenas sabes quién de ellos está vivo o quién está muerto, y si sale es porque está vivo y si no sale es porque se ha debido morir en algún momento. Eso sí, es de agradecer y creo que merece ser muy bien valorado el respeto con el que Bayona trata a los personajes y a las personas por ende reales detrás de esta historia, que además guardan un gran parecido entre sí por lo que vemos al final de la película. Por otro lado, creo que se trata muy poco por encima el tema de la convivencia durante esos días, y eso lleva aún más a que la mayoría de personajes parezcan extras dentro de su propia historia. Los efectos especiales y las escenas de acción son muy contundentes, y todo está realizado con pasión y con una ejecución impecable. Pero no es solamente una película de catástrofes. Se enfatizan valores como la amistad y la bondad, y se tratan temas religiosos, filosóficos y morales, que al final son los que más se nos quedan en la retina a pesar de que no cae en la tentación de mostrar mucho más de lo que debería, y equilibra muy bien el instinto y la necesidad de supervivencia con el debate moral, dejando ver el lado más humano y los sentimientos que tuvieron que experimentar aquellas personas en ese momento de su vida. Pero volviendo a la comparativa con Viven, no consigue crear personajes que a nivel cinematográfico sean inolvidables para el espectador, que al final necesita a alguien sobre el que descargar sus emociones y sus sentimientos y termina siendo más fría de lo que podría haber sido, valga la redundancia. Quizá le ha faltado terminar un poco más adelante en el tiempo y contar qué es lo que ocurrió con estas personas a su regreso, cómo se sintieron, qué fue de su vida, cómo fueron recibidos por sus familias y por sus seres queridos, cómo les cambió la vida lo que les pasó, o cómo trataron los medios el tema de la comida, que creo que fue muy relevante en su día, y que fue lo que hizo que trascendiera aún más esta historia. Pero bueno, al final es una película de supervivencia y tiene un montaje y una edición que no te dejan respirar. Aunque solo sea por eso y porque está en Netflix y la podéis ver sin salir de casa ni ir al cine, os animo a que la veáis, porque estoy seguro de que la vais a disfrutar. Y bueno, os dejo una pequeña reflexión personal, que es que las personas no terminan de irse del todo mientras haya alguien que las recuerde. Y la Sociedad de la Nieve contribuye a eso, a que estas personas no sean olvidadas. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por pasaros por el canal. No olvidéis dejar vuestro mensaje sobre la película en la caja de comentarios. Recordad que podéis suscribiros para seguir viendo más contenido como este. Activad la campanita. No olvidéis darle me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Nos vemos en las salas. Hasta la próxima.